Buenos días a todos y a todas. La verdad, lo primero, muchísimas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Es la segunda vez que participamos en la Comisión de Discapacidad, la primera vez hablando del tema educativo. Lo primero, agradecer la idea de esta propuesta. Es verdad, el acceso a la educación, la propuesta, la verdad, es muy interesante y es muy importante también para el colectivo de personas sordas de Canarias, y nos sentimos orgullosos de que se trate hoy aquí, que se hable en el Parlamento sobre este tema. Sí es verdad que sabemos que hay varios temas y vemos que ustedes también conocen la temática por lo que cada uno ha aportado, pero en la práctica, el día a día, hay cosas que a lo mejor falta empatizar en ellas, y por eso venimos nosotros aquí para dar voz también al colectivo. Lo primero que quiero decir es que sí he preparado algunos temas para comentarles, pero he seleccionado, porque creo que ustedes también conocen la problemática, y he seleccionado algunos casos reales de personas sordas que se encuentran en el día a día con problemas a nivel educativo, en el ámbito educativo. Algo que quería comentar es que nosotros, las personas sordas, normalmente no nos llamamos a nosotros mismos discapacitados auditivos o personas con discapacidad auditiva, sino nos decimos personas sordas nada más. O sea, personas, que es lo importante, creemos que es la palabra adecuada, y después personas sordas. Es verdad que la discapacidad auditiva siempre se da, o el término discapacidad se da desde un punto de vista médico, pero nosotros a nosotros mismos nos decimos personas sordas nada más. También quería agradecer que a partir de ahora cualquier tema que salga en relación con las personas sordas, pregunten a las personas sordas, porque nosotros somos víctimas también y tenemos experiencia en las circunstancias que nos afectan día a día por causa de ser personas sordas. Sí es verdad que falta empatizar, pero yo creo que es mucho más fácil cuando se convoca a las personas sordas para que tengan voz en su problemática también. Es verdad que hay leyes, que hay reglamentos, que está la Convención de la ONU, que hay muchos, pero ¿dónde está la aplicación real de todas estas normas? Obviamente no se cumple. Gracias a entidades de personas sordas, que estamos hartos, aparte de la educación, hay muchos otros ámbitos, pero bueno, estamos hartos de esta situación, y tal como decía la consejera, se ha hecho muchos esfuerzos, y es verdad, y eso es digno de reconocer, pero ¿dónde está la aplicación de todas estas leyes? Porque vemos que no es suficiente la aplicación que se ha hecho hasta ahora. Hay una frase que siempre repetimos y que queremos dar, es un mensaje que queremos dar. Hoy en día hay niños y niñas sordos, que están esperando a que se les dé una educación de calidad. Y falta empatizar sobre este tema también, y es lo que pedimos, que tengan conciencia. ¿Qué pasa con el día a día con estos niños sordos que se encuentran con barreras en las clases, que hay profesores que hablan, pero que a lo mejor es como si estuvieran hablando en otro idioma, ellos no entienden y esta problemática se da día a día con niños sordos, en todos los niveles educativos, en primaria, en secundaria, en bachiller, en la universidad, siempre, todos los días se encuentra esta problemática con el alumnado sordo. Gracias al intérprete de lengua de signos, hoy aquí es accesible esta comparecencia, pero sí es verdad que hay alumnados en universidades, en colegios, en institutos que no siguen teniendo esta problemática, Se ha mejorado la situación, obviamente, pero falta mucha más investigación sobre la situación real, porque muchas veces, y lo digo sinceramente, nos sentimos engañados en esta sociedad que compartimos con las personas oyentes. No estamos nunca en igualdad de condiciones, independientemente de que seamos personas signantes o que tengamos ayudas técnicas, con audífonos, implantes cocleares, pero sí es verdad que la situación de marginación sigue siendo nos seguimos encontrando con barreras en el día a día en el ámbito educativo. Siempre decimos que la educación es una llave de acceso para el futuro, y que si no se tiene esta llave, las consecuencias pueden ser nefastas. Desde la educación básica, si no se da una educación de calidad, las consecuencias pueden ser muy malas también. Si no se dan recursos, si no se da apoyo a los familiares también, los resultados y las consecuencias pueden ser muy malas para las personas sordas cuando lleguen a una edad adulta. En el acceso al empleo, nunca va a estar en igualdad de condiciones si antes no ha tenido una formación adecuada, no podemos encontrar un trabajo de calidad, siempre vamos a estar en trabajos que no sean adecuados o trabajos precarios, no vamos a estar en igualdad de condiciones. Si no tenemos un sueldo de calidad, si no tenemos un trabajo de calidad, no tendremos un sueldo de calidad, tendremos que seguir dependiendo de nuestras familias. Por eso digo que la educación es la llave, porque
las consecuencias se ven a largo plazo también. Entonces, claro, esta situación tiene que solucionarse ya. El acceso a la educación es muy importante porque las consecuencias de una mala educación o de no tener una base educativa son muy importantes también. Sinceramente todavía estoy molesto y desde nuestra entidad estamos molestos porque no por la situación que se ha dado hoy, sino por la situación que se da siempre en los colegios. Siempre se dice que hay muchos recursos, que sí, que hay investigaciones, que se han hecho muchas cosas, pero vamos a ver, la situación, ¿cuántas horas se da en la realidad? ¿Cuántas horas de interpretación tienen los compañeros? ¿Cuántas horas de atenciones con especialistas tienen los compañeros? Si son 30 horas en la educación, ¿por qué a nosotros nos dan 10 horas de interpretación? ¿Qué pasa con el resto de las 20 horas? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no estamos en igualdad de condiciones? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Que la educación nuestra tiene que pararse? ¿Tiene que quedarse en esas 10 horas y ya está? ¿Por qué se para nuestra educación? ¿Qué pasa con el resto de 20 horas? Porque en esas 20 horas yo tengo barreras también a nivel educativo. Entonces, es como si a ustedes les dan un libro, empiezan a leer páginas, de la 1 hasta la 10 la leen perfectamente, después de la 11 hasta la 30 le arrancamos esas páginas, a la 31 siguen leyendo. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a adquirir el conocimiento si le quitan páginas a ese libro? Nosotros nos sentimos así y es la realidad de las personas sordas en el acceso a la educación. Está el intérprete muy bien, está el especialista muy bien, pero no está el 100% del horario. Al final nos vemos que tenemos barreras en el ámbito educativo y eso afecta a nuestra calidad de vida también. Sí le pido por favor, siempre dan muchos porcentajes, muchos datos, pero la realidad es la que es. Si son 30 horas del horario lectivo, ¿por qué no se cumplen las 30 horas? Y eso es la realidad que está en el día a día de las personas sordas, independientemente del tipo de sordera que tenga, independientemente de la forma de comunicación que tenga, si tiene o no tiene ayudas técnicas. Hay que dar respuesta a las necesidades de cada alumno. Si necesita intérprete, poner un intérprete de lengua de signos. Si necesita un bucle magnético o una frecuencia modulada, ponerlo también, porque sea usuario de implante o sea usuario de audífono. Muchas veces hay mucha confusión. Creen que con tener un implante coclear o con tener un audífono ya desaparece la sordera y ya una persona se vuelve oyente y no necesita otro tipo de recursos. Continúa siendo una persona sorda. Vale, puede tener mucho mejor nivel auditivo, o mejor o peor, pero sí hay que adaptarse a las necesidades de cada alumno sordo. Y eso quería traerlo aquí y compartirlo con ustedes. Hoy justo la consejera estaba comentando que en la infancia, en primaria, el número porcentaje, he dicho, bueno, la mayoría se comunica oralmente, en secundaria ya empiezan a tener un intérprete. ¿Y por qué? Ya está demostrado que en secundaria, sinceramente, la mayoría de los alumnos empieza a darse cuenta que necesita más recursos. Siempre se ha obligado por ratio, o la mayoría del alumnado no decide por sí mismo, también son los padres los que deciden, y nunca se ve cuáles son las necesidades reales. Entonces sí es verdad que muchas veces cuando llegan a bachiller se dan cuenta que han perdido por no tener los recursos apropiados. O sea, obviamente es importante adaptarse a cada alumno. Hay que contar también cuántos alumnos hay en infantil, cuántos hay en primaria, por qué desciende el número de estudiantes que acceden a ciclos superiores, a ciclos formativos, a universidad, por qué desciende de repente el número. Hay que preguntarse por qué, ¿dónde está el fallo? ¿Dónde está el fallo? ¿Creen que es por la capacidad del alumnado sordo o creen que es por el medio ambiente, por los recursos que se le da a las personas sordas? Porque yo creo, aunque a la situación, hay que ver cuál es la situación de cada uno, obviamente, independientemente de eso, pero hay que mirar dónde está el fallo. Lo importante es ver los resultados hasta ahora, ver cuáles son las situaciones de cada uno. Ha evolucionado la sociedad, han evolucionado las nuevas tecnologías, ha evolucionado la educación, pero ¿cuál es el resultado de las personas sordas? ¿Cuánto alumnado sordo ha mejorado? ¿Dónde están esos datos? Yo eso no lo veo. El porcentaje es muy, muy limitado y muy pequeño de alumnos que llegan a estudios universitarios o que tienen éxito en la educación. Sí les pido que a partir de ahora todas esas investigaciones, todos esos casos se analicen uno a uno, que no se seleccione alumnos, sino que se vea a todos los alumnos, porque obviamente se puede demostrar, hay que mirar a todos, no se pueden seleccionar casos para mostrar aquí los resultados, no, hay que ver qué es lo que pasa, por qué estos alumnos están afectados, cuál es la situación de cada uno. Hoy en día también, cuando hablamos del intérprete, yo sí les pido, yo sé que ahora
cuando hablamos del intérprete hay otra problemática también que les afecta, pero no se olviden del intérprete. Es una figura importante, es un profesional que va a dar, pero también la educación para las personas sordas nos ha afectado muchísimo a lo largo de la historia. Entonces, sí es verdad que la figura del intérprete es importante, pero no nos olvidemos también de las personas sordas y de su educación. ¿Voy bien de tiempo? ¿Más o menos? Más o menos. Nada, son 2 o 3 cosas más, nada más. Sí es verdad que la consejera lo ha dicho muy claro, no es suficiente la respuesta que se está dando hoy en día, yo coincido, pero sí quiero preguntarle, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Se va a hacer algo? ¿Vamos a seguir en esta tesitura? ¿Vamos a continuar con lo mismo o vamos a lograr ya un cambio? Eso les pregunto. Porque lo dice claramente, no es suficiente lo que estamos haciendo. Vale, y yo les pregunto, ¿qué vamos a hacer entonces? Acerca de la universidad, yo creo que ya lo han contado, no quiero repetir también, yo creo que no hace falta repetir la problemática que hay. Sí, cuando hablamos, hay una ley, la ley de la lengua de signos, que sí es verdad que pese a que esta ley está aprobada, no se ha implementado. Hay una parte que dice que los centros educativos tienen que ofrecer la asignatura de lengua de signos como optativa, y esto no se ha hecho. Hay algunas comunidades autónomas que lo están empezando a hacer, pero aquí no se ha hecho. Yo creo que de momento, perdón porque he seleccionado algunas cosas que quería comentarles, yo creo que de momento por mi parte nada más. Muchas gracias, perdón, porque si me ven molesto, pero sí es verdad que es un sentir. Yo también me he visto afectado en mi educación y yo creo que falta empatizar también, falta compartir nuestra experiencia, porque creo que no se nos ha escuchado, y muchísimas gracias de todos modos por darme esta oportunidad y gracias por escucharme. Bueno, pues darle las gracias de verdad, porque creo que se pone mucha humanidad cuando viene gente así al Parlamento, y creo que hace falta además. Tienen el turno los grupos por un máximo de 10 minutos, pueden utilizar el tiempo que consideren necesario. La señora Mendoza, Agrupación Socialista Obrera. Buenos días, don Oscar. Don Roberto, exacto, perdón. Ha sido un baño de realidad hoy por la mañana. Increíble. Yo creo que haciendo alusión a lo de empatizar, como usted acaba de comentar, es verdad, somos tan egoístas o no somos tan conscientes de la realidad de lo que supone tener una discapacidad o ser persona sorda, como usted mismo comentaba antes, y ver con todos los impedimentos que a diario se tienen que encontrar, a los que nosotros no somos ni conscientes ni somos capaces de ver porque no prestamos la atención suficiente. Agrupación Socialista Gomera, a la que quiero agradecer su presencia hoy aquí con nosotros. Estamos seguros de que su colaboración será muy útil, de hecho no lo pongo en duda. Estamos convencidos además de que el trabajo de esta comisión es tan importante y que debemos permitirnos avanzar en el reconocimiento de la diversidad. Tenemos que romper con esas barreras sociales que siguen condicionando la vida de tantas y tantas personas en Canarias. Y por supuesto, una de las primeras barreras que hay que derribar es la que forma las dificultades para el acceso a la formación. Estamos de acuerdo que es la base de todo, tanto para el empleo como para cualquier problema diario, problemas demasiado frecuentes para las personas con discapacidad, y concretamente para las personas con discapacidad auditiva o personas sordas, como usted comenta, de las que hoy nos ocupamos. En consecuencia, nosotros reiteramos nuestro apoyo y le hacemos partícipe de nuestra demanda para que no se pierdan los estudios de lengua de signos, una formación que ya ha alcanzado la consideración de carrera universitaria en comunidades como Madrid, mientras que en nuestras islas se suprimen ciclos y se reduce la oferta. Nos vemos obligados a insistir no solo en que se actúe cuanto antes, sino también en que hay que darle un impulso más decidido a estos estudios. Recordemos, señorías, que existe incluso una demanda de la Confederación Estatal de Personas Sordas para que el lenguaje de signos sea recogido en una posible modificación de nuestra Constitución. Y puedo adelantarle, don Roberto, que ASG apoyará esta iniciativa a través de nuestra representante en el Senado.
Apoyaremos asimismo todas y cuantas medidas se emprendan para lograr una sociedad más justa e igualitaria. La igualdad debe ser una máxima en el terreno formativo y en el mundo laboral, que tampoco arroja cifras muy halagüeñas para las personas sordas. La consejera de Empleo y Políticas Sociales nos ha hablado de un incremento progresivo del paro entre estas personas, apuntando que 571 personas sordas están en esta situación. Además de que más de la mitad de los afectados son mayores de 45 años y el 70% de ellos son paradas de larga duración. Cifras alarmantes, datos. Canarias son actualmente 537 estudiantes repartidos en los 36 centros con adaptación para dar apoyo a quienes tienen una discapacidad acústica, y debemos ofrecer alternativas para que necesariamente no culminen engrosando las referidas listas de paro. Sabemos que hay deficiencias en los centros y el apoyo docente a los estudiantes, como la consejera ha comentado y reconoce, y como usted también nos hace llegar, cuyos apoyos muchas veces se limitan a familias o colectivos a los que ustedes pertenecen. Falla el apoyo institucional y en consecuencia hay que tener en cuenta el conocimiento y la experiencia. Como contrapartida, don Roberto, Agrupación Socialista Gomera, lo que le queremos es brindar nuestra colaboración, tanto en el Parlamento como en las instituciones en las que tengamos representación. Cuente con nosotros, háganos llegar sus peticiones para que podamos trabajar juntos y avanzar hacia una Canarias sin barreras, que conozca la diversidad de sus ciudadanos. Así se llegará a ser una Canarias más justa. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el señor Campos. Muchas gracias, don Roberto, darle la bienvenida y agradecerle de verdad que esté hoy aquí, que nos haya trasladado esa problemática de manera concreta. En el día de ayer tenía la oportunidad de verme con dos madres de más de 70 años con hijos dependientes y mira que uno ha hablado de la dependencia y ha luchado por mejorar las condiciones y la aplicación de la misma, pero hasta que realmente no te sientas enfrente de gente que lo vive día a día con su problemática y te sitúa, realmente a veces cuesta empatizar con la gente que lo vive. Yo creo que usted hoy eso sí lo ha logrado de manera enérgica, pero de manera clara también, y bueno, en ese sentido pues agradecerle a usted y a Hasicam por el trabajo que están haciendo con todas las personas sordas y también con sus familiares, porque muchas veces son esos colectivos, esa parte olvidada, y en las que las asociaciones como las que ustedes integran realmente desarrollan una labor fundamental, no solamente de asesoramiento, no solamente de apoyo, sino en ocasiones también de concienciación, y en el sentido de exigirles también a veces a los propios familiares de la exigencia de luchar por los intereses, por los derechos fundamentalmente de sus hijos, de sus hijas, de su entorno, ¿no? Yo voy a hacer un inciso también. Pedíamos, aprovecho la ocasión, la presidenta de la comisión lo sabe, desde Nueva Canarias presentamos una PNL instando a que todas las sesiones parlamentarias, tanto comisiones como en el pleno, pues tuviera la posibilidad de hacerla accesible a todas las personas, fundamentalmente a las que tienen problemas auditivos, las personas sordas. Podía hacerse, si no de manera directa, lo planteábamos bien con subtítulos con posterioridad, y si no, pues a través de los intérpretes de signos como estamos teniendo hoy. Pero hacíamos hincapié en que donde es absolutamente fundamental es en esta, y no solamente cuando viene un representante de las personas sordas o cuando se trata un tema de las que afecta a las personas sordas. Esta es la Comisión de Discapacidad, donde se abordan problemáticas generales, y en ese sentido hacíamos hincapié. No se ha tramitado la misma, porque en principio esto no es un tema, digamos, del Parlamento, sino de la mesa del Parlamento. Bueno, pues a la mesa del Parlamento hacerle llegar que, ya que no se pudo tramitar la PNL, que es una necesidad absolutamente fundamental en todo lo que se tramite, digamos, en todas las sesiones, pero al menos en esta, de manera inicial, sí que sería absolutamente imprescindible. Hablábamos de educación y voy a tocar un poquito solo el tema de educación, porque aunque hoy nos estamos centrando en esto, pero yo quiero, bueno, aclararle. Yo creo que más bien usted es quien nos ha aclarado a nosotros hoy muchas cuestiones, pero cuando hablamos de por qué no se pasa de 10 horas a 30 horas como el resto del alumnado, esto no responde a un tema pedagógico, esto no responde a un tema estructural, esto solo responde a un tema. Y todos sabemos cuál es. Yo sé que soy muy machacante con esa cuestión, y es el de la financiación.
En la medida en que hay recursos, evidentemente, luego podremos dar respuesta a las distintas necesidades en el ámbito educativo. A la financiación y a la priorización de dicha financiación. Y la priorización debe estar siempre en aquellas personas que necesitan, como decía en la anterior intervención, un trato diferente, un trato distinto al resto. Y si ya es deficiente en materia educativa el dinero que estamos destinando actualmente, en eso creo que no podremos discutir, podremos entender o no que es el que hay. Nosotros entendemos que podría haber bastante más si se aplicaran otras políticas fiscales también, pero lo que está claro es que en materia, para las personas que necesitan, que tienen necesidades especiales en materia educativa, ha quedado clarísimo hoy que no es suficiente. El que se parchee solo una parte de su formación, el que tengan acceso solo a una parte de la formación con respecto al resto del alumnado, en este caso en Canarias, obviamente lo que estamos consiguiendo es no avanzar en políticas de igualdad, de integración, y obviamente no le estamos dando las mismas oportunidades de integración social y de manera muy especial al final en el empleo, que es el elemento más determinante a través del proceso educativo, sobre todo para este colectivo. Y luego también ser capaces de entenderlo. Uno que viene del ámbito municipal, de los ayuntamientos, la accesibilidad parece que está solamente relacionada, en la mayoría de los casos, con las barreras físicas, ¿no? Y nos damos cuenta cómo a veces es muchísimo más amplio el campo, ¿no? Cuando pensamos en aquella persona que tiene dificultad a la hora de bajarse y subirse de una acera o de otros aspectos, cómo son ser capaces también de entender problemáticas como esto de las personas que tienen también, las personas ciegas, ¿no? A aclararle que, por supuesto, desde Nueva Canarias vamos a seguir luchando por las personas que tienen dificultades en toda su extensión para lograr la plena y la efectiva integración en la sociedad, y en el caso de las personas sordas con más ahínco si aún cabe, por lo que decía con anterioridad, es decir, ya no es solo la problemática diaria a la que se enfrentan, sino incluso en muchas ocasiones, si no hubiera un intérprete de signos, la imposibilidad o la enorme dificultad de trasladar esa queja, de trasladar esa problemática, de trasladar la solución a sus problemas. Por tanto, ahí hay quizás que hacer un doble esfuerzo y hacerle una pregunta simplemente, y es desde el punto de vista de FASICAN, ¿cuál es el nivel de coordinación que ustedes tienen o que sienten que tienen con los distintos departamentos del gobierno? Yo creo que absolutamente con todos, pero quizás de una manera más directa con los departamentos de empleo, de políticas sociales, de educación, como hemos visto hoy, de vivienda, en definitiva. ¿Cuál es el nivel de coordinación de FASICAN con el gobierno? Y luego también, aunque este no es el ámbito, pero bueno, ¿cómo entienden ustedes que esa coordinación también es efectiva con cabildos y ayuntamientos? Si realmente entienden que es adecuada, si debe de mejorarse, y en ese caso, ¿cómo? ¿No? Para desde el Parlamento, desde el trabajo nuestro, pues hacer hincapié no solamente aquí, sino en aquellas iniciativas que podamos poner en marcha para que también otras instituciones, como cabildos y ayuntamientos, decía con anterioridad, los tengan presentes y esa coordinación sea mucho más fluida y efectiva. Muchas gracias. Gracias, señor Campos. Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora. Gracias, señora presidenta. Don Roberto Suárez, en primer lugar, muchas gracias, no solo por lo que nos ha contado, sino por el ímpetu que hemos adivinado que le ha puesto a la lengua de signos para expresarnos cómo están, qué sienten, y sobre todo esa pregunta que hizo: ¿y ahora qué, no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Yo me reitero en que creo que esta comisión, que además es una vez al mes, yo creo que no es tan difícil si se hace con tiempo y en forma de que, porque yo creo que de la misma manera que nosotros, los parlamentarios, nos hemos quedado impactados con el contenido de sus palabras, estoy segura que lo mismo hubiese pasado a la propia consejera del Gobierno de Canarias. Usted ha puesto un ejemplo muy gráfico, lo de las hojas del libro que se arrancan y que se quedan a mitad sin saber. Yo la verdad es que creo que ahí es una cuestión de sensibilidad política, es una cuestión de recursos y también es una cuestión de prioridad. Yo creo que si Canarias en estos momentos estamos subiendo la recaudación del IGIC en más de un 50% de lo que estaba previsto, estoy convencida que algunos recursos se podrán destinar a lo que uno puede considerar que es una prioridad, porque esto es educación. Usted dijo también que me voy a quedar con la frase y seguramente se la va a encontrar después, que se la voy a poner en un Twitter. Le he podido hacer una foto, espero que me permita utilizar la foto,
que la educación es la llave de acceso al futuro. La he cogido de entrecomillado y la voy a utilizar, porque yo sí creo que hay que visualizar qué es lo que está pasando, qué es lo que se hace. Y a mí me decía la Asociación de Sordos de Gran Canaria, que es con la que yo tengo más relación, que es verdad que los niños, que usted ha dicho, solo reciben 2 días de los 5 lectivos que tiene la semana, y aquí algo hay que hacer. Claro, si la sensibilidad es que a veces nosotros mismos no somos capaces de organizar una comisión de una forma mucho más con más contenido y sobre todo con más resultados, porque a mí cada vez que escucho al Gobierno de Canarias decir que está trabajando en un plan canario de atención a la diversidad, yo creo que ustedes, las asociaciones, no tienen que hacer ningún plan, porque tienen la realidad de lo que sufren en la familia, y además conocen lo que pasa en la educación, en infantil, en primaria, en secundaria y en la universidad. Es verdad que también yo creo que a veces no es suficiente una comparecencia de 10 minutos. Yo creo que tenemos que también plantearnos que lo que tenemos que hacer es estudiar lo que pasa. Yo comparto con ustedes que estén hartos de decir lo que sucede y que no se resuelva, pero también le digo que hay algunas organizaciones que han tenido también, le voy a poner un ejemplo, Pequeño Valiente tuvo un problema con la discapacidad, supongo que lo leyó o lo pudo ver en los medios de comunicación, y también creo que los medios de comunicación tienen que cumplir ese papel de ser un altavoz de lo que sucede en la realidad, porque a veces los políticos efectivamente tenemos mucha prisa, se nos van los aviones, y yo creo que muchas veces hay que plantearse de reflexionar un poco más y sobre todo estar aquí para ayudarle. Yo espero que no se vaya harto, sino que se vaya por lo menos con la impresión de que vamos a intentar en la manera de lo posible cada grupo parlamentario de presentar iniciativas para que dentro de un tiempo no tenga que volver al Parlamento de Canarias a decirnos que son como un libro, ¿no?, que se quedan solo con el 10% y pierden la otra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Luzardo. Tiene el turno de palabra el Grupo Podemos, pero en este caso yo creo que hoy he hablado demasiado bueno, no sé si demasiado, pero darle las gracias por estar aquí. Vale, perdón. Que te deje de dirigir. No, son resto de grupos. Bueno. Tienes que haber intervenido antes del PP. Vale. Bueno, si me permiten decir que cedo la palabra, cedo mi tiempo al invitado para que sea él el que explique mejor todo esto. Tiene el turno de palabra el Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Pues una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, darle las gracias al representante de la Asociación de Discapacidad Auditiva, desde luego que ha puesto una vez más en evidencia que en esto o se cree o no se cree. Y cuando se cree, se impulsan una serie de medidas, y cuando no se cree, evidentemente, ahí se quedan estancadas. ¿Por qué digo esta afirmación? La primera iniciativa que plantea el Grupo Parlamentario Socialista en torno a la discapacidad requirió el intérprete de lenguaje de signos. O sea, no queremos plantear nada en torno a la discapacidad sin la discapacidad. Y eso es un lema que está ahí, y que tiene que ser la seña de identidad. Dicho esto, el representante ha puesto en valor dos cuestiones que ya la propia subcomisión señalaba, que es los derechos los tienen reconocidos, es ahí, la normativa está ahí y además amplia. Y otra cosa es el día a día, lo que se cumple, el desarrollo normativo que ha tenido. Es un hecho, la Comunidad Canaria tiene un reglamento de accesibilidad desde el año 95 y todavía estamos hablando de que no es una realidad la accesibilidad del 100% de las personas con discapacidad, por ejemplo, para acceder a la enseñanza. También es una realidad, y lo decía el representante, de la pirámide que representa la educación. O sea, en infantil y primaria la mayor parte, casi el 100% de las personas con discapacidad acceden a la educación, y conforme van avanzando
van abandonando. Evidentemente ese abandono tiene una explicación. No vamos a hacer otro análisis, el análisis está ahí, o sea, vamos a ver, lo ha reconocido también la propia consejera. Hay un déficit en las horas que ellos tienen, 10 frente a 30. Es que no tiene, si el punto de partida no es igual, no podemos conseguir los mismos objetivos. Para conseguir los mismos objetivos, el punto de partida tiene que ser idéntico. Si no, no podemos hablar de inclusión social. O sea, la igualdad no es darle a todos lo mismo. La igualdad es darle a cada uno lo que necesita para que al final puedan conseguir los mismos objetivos. Y en este caso no lo tenemos, porque el punto de partida no es el mismo. Entonces, quizás lo único que planteamos desde el Grupo Parlamentario Socialista es que estamos interesados en saber si en este plan de atención a la diversidad que se está diseñando por parte de la Consejería de Educación, los representantes de las asociaciones de discapacidad auditiva han sido consultados para elaborar el diagnóstico, porque es fundamental para que haya un buen plan y de respuesta que el diagnóstico sea lo más certero posible, lo más cerca del día a día. Y esa es nuestra pregunta. Nada más, gracias. Gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra del Grupo de Coalición Canaria. Gracias, señora presidenta. Mire, señora Usarra, brevemente, simplemente antes de empezar. Nosotros somos comprensivos con los problemas de agenda de la consejera, igual que somos comprensivos con los problemas de agenda que han tenido sus compañeros diputados del Partido Popular que no han podido seguir en esta comisión, y lo entendemos, hay aviones y hay cosas, ¿no? O sea, creo que en ese sentido deberíamos tener un poco de respeto los unos por los otros. Bueno, mire, hay una cosa que se mencionó aquí por parte del representante de Nueva Canarias en lo que coincidimos. En la otra intervención que tuvimos sobre el tema de la sordera, por cierto que cuando usted habla de sordera y de personas sordas, es cierto que las personas sordas se llaman a sí mismas personas sordas, pero hay personas que tienen una cierta discapacidad auditiva que no llega a ser una sordera, pero que también tienen problemas en su vida diaria, y por tanto también creemos que por eso incluimos, por lo menos nosotros, el concepto discapacidad auditiva, porque no necesariamente hay que ser sordo para tener un problema con la audición, ¿no? Y también hay personas que necesitan pequeños apoyos. Yo empezaba la intervención anterior sobre este asunto diciendo que nosotros consideramos que muchas veces yo me he referido a esta discapacidad como la discapacidad invisible. A las personas sordas no se les ve que lo son de entrada, y eso que para algunas cosas es bueno, para otras es malo, porque muchas veces es una discapacidad más difícil de entender, porque no se ve a primera vista. Nosotros desde Coalición Canaria hicimos un planteamiento que es el de la transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, la horizontalidad de las políticas, y que se apliquen en todas las administraciones y en todos los colectivos y en todas las partes donde estemos. Mire, es muy fácil hablar aquí, y desde luego nosotros, y ahora haré una intervención sobre lo que pensamos que hay que mejorar en el ámbito educativo, por supuesto, y faltaría más, pero mire, todos los grupos políticos que estamos aquí gobernamos en algún sitio. Todos estamos gobernando. El PSOE estuvo gobernando en educación la pasada legislatura y tiene 4 años de responsabilidad en no haber hecho más en educación. El Partido Popular está gobernando en España y tiene una responsabilidad sobre por qué esto no se ha convertido en una política de Estado. Coalición Canaria, por supuesto, está gobernando aquí, en muchas otras instituciones, y ahora en educación, pero también Podemos ahora gobierna y tiene una responsabilidad donde gobierna de trabajar también por la inclusión. Nueva Canarias gobierna, Agrupación Socialista gobierna. Y ese es el concepto que nosotros entendemos que debe haber sobre la discapacidad. Cada concejal, cada consejero de cabildo, cada responsable público debe tener la discapacidad en su agenda de forma horizontal. Porque una de las cosas que nosotros también planteábamos en la anterior vez que se planteó este asunto es que hacer accesible para las personas sordas los servicios públicos, en muchos casos, es barato. Es barato. Hacer que la agenda cultural de un municipio contenga lengua de signos es algo que, interiorizándolo, es muy barato. Y se los digo porque lo estamos aplicando. Hacer que los servicios de información de nuestros ayuntamientos, nuestros cabildos, el Gobierno de Canarias, todas las administraciones públicas sean accesibles en lengua de signos, es
fácil, es solamente cuestión de dar formación y de incorporar a una persona con lengua de signos en la oficina de información. Por tanto, no voy a poner más ejemplos, pero entendemos que es muy sencillo. Miren, y cuando se habla aquí de la situación de Canarias, yo les voy a contar nuestra experiencia. Como saben, yo vengo de una isla no capitalina de La Palma. Hace 10 años en La Palma no había ningún recurso para una persona sorda. Ninguno. Un chico de 15 años vivió 5 años en La Palma sin ningún tipo de recurso en la isla. Hace solo 10 años que existen recursos. Por tanto, desgraciadamente, el camino que traemos de atrás es tan malo que ponernos al día va a ser muy difícil. Pero eso no significa que nos rindamos o tiremos la toalla o no consideremos que hay que ser más. Y le digo que desde nuestra formación política vamos a seguir reivindicando internamente, y ya se lo decía a algunas personas representantes del colectivo, y espero que se me entienda. Entendemos que las personas con discapacidad deben integrarse en los partidos políticos, y se lo reitero porque le hizo mucha gracia a un anterior compareciente, pero creo que es muy importante. Nosotros lo tenemos, y cada vez, yo ponía un ejemplo y se lo voy a poner, aunque los demás ya lo escucharon, pero quiero que usted lo escuche. Hay una persona con discapacidad que cada vez que va el presidente de gobierno a nuestra isla a una reunión, levanta la mano y le dice: ¿qué estás haciendo por la discapacidad en tu gobierno? Y le recrimina por eso. O sea, eso es importante y creo que debemos continuar en esa línea. Y mire, usted dice que cree que podemos entender que está molesto. Yo creo que más que molesto, creo que la reivindicación, cuando uno le echa pasión a lo que hace, es muy positivo, pero sin embargo sí le quiero contar mi experiencia con las personas sordas en la isla de La Palma, que es con quien más he trabajado, en nuestro caso con Funcasor, que es la asociación que está allí, y yo le puedo decir que la sensación que me transmiten siempre las personas sordas de mi isla es la de la alegría. Son un colectivo enormemente alegre, no sé por qué, pero es así. O sea, cada vez que se pone un recurso a disposición lo agradecen un montón. Se celebra un festival de la canción, ahora ya está reservado para septiembre, un festival de la canción en lengua de signos en una isla pequeñita, y sin embargo se hace. Y esos son ejemplos de que podemos hacer muchas cosas desde todos los ámbitos para integrar a las personas sordas. Y ya para terminar, y centrándonos en el tema educativo, evidentemente no podemos estar de acuerdo en que a un niño o niña o adulto que necesite una formación se le dé la mitad o una tercera parte de horas que a otra persona. No podemos coincidir con eso, sería absurdo decirlo, y desde luego vamos a seguir luchando porque sea así, pero entendemos que esto debería plantearse a nivel del Estado, y no me lo entiendan como que no vamos a trabajar con el Gobierno de Canarias, por supuesto que sí, pero creo que el concepto de las personas con discapacidad debería a la larga ser un concepto parecido al que existe con la ley de dependencia. Cada persona con una discapacidad, una persona sorda, una persona con una discapacidad determinada, debería tener una especie de mochila con lo que necesita a lo largo del sistema educativo y contar con ese recurso tal y como se está planteando con la ley de dependencia. Esa sería la forma de solucionar todo esto. Pero en todo caso, hasta entonces, ofrecernos, por supuesto, para seguir luchando para que las personas sordas tengan una absoluta y total integración en nuestra sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí. Muchas gracias, señora diputada. Tiene el turno de palabra ahora don Roberto para contestar a las preguntas o en lo que estime adecuado, sin tiempo, con el tiempo que usted estime. Gracias. Bueno, si me da todo el tiempo no nos vamos de aquí hasta la noche, pero bueno, nada, otra vez agradecer que estén aquí, agradecer a cada grupo político que esté, y también que me hayan hecho esas preguntas. Es verdad que las he apuntado todas, yo espero contestar a todas bien. Antes me faltó decir una cosa y sí se las voy a comentar ahora en este turno también, aprovecho. Antes de venir aquí yo estaba preparado para dar una ponencia. Al final sí es verdad que todo lo que había preparado pues he quitado muchas cosas porque ya lo han nombrado ustedes de diferentes grupos, así que he dejado un poco al lado lo que tenía preparado, y el motivo de venir aquí en realidad da igual, independientemente de las leyes que haya, de la normativa, de cómo se funciona en el día a día, todo eso, dejando de todo eso a un lado. Lo que me interesa es ver cuáles son las realidades de las personas sordas, porque creo que es mucho más llamativo y creo que es mucho más fácil empatizar cuando caso a caso les explico cuál es la situación de las personas sordas. Yo creo que es mucho mejor también para que ustedes sepan la importancia de la educación en las personas sordas. Yo creo que es importante también que nos llamen también y que nos hagan partícipes de esto, porque nosotros estaremos encantados siempre de
de participar. Antes justo estaban hablando de la educación en la universidad. Es verdad también que hay ciclos formativos de grado superior donde el ciclo formativo de grado superior donde se formaba intérpretes de lengua de signos ha pasado a ser carrera universitaria, porque la formación han salido muchos profesionales, pero la formación solo es de 2 años y es verdad que no es suficiente también. El Instituto Nacional de Cualificación Profesional se ha dado cuenta, valorando con otras carreras universitarias de traducción e interpretación, se ha dado cuenta que el ciclo de intérpretes tiene que dejar de ser un ciclo para equipararse a estas carreras de grado. Así que ha pasado a ser una carrera de grado, porque se ha demostrado que el resultado de los alumnos cuando terminan la titulación no es comparativo en esos 2 años de formación a los 4 años que reciben cuando son de otra carrera de traducción. Y eso también es verdad que en países europeos está equiparado ya a grado la interpretación en lengua de signos. Por eso aquí en España se ha seguido con ese ejemplo y se ha pasado a ser carrera universitaria. Ya en la Universidad de Las Palmas se ha hablado también de impartir este grado de traducción e interpretación. Hace 4 años o 5 años con el vicerrectorado se estuvo hablando de este tema, pero sí que quería comentarles que está obviamente claro que en Canarias tiene que instaurarse esto. Hay mucha legislación, aparte, antes también nombraban el Centro de Normalización Lingüística, que ha fomentado también que se creen estas carreras universitarias y que se adapten los currículos también. Y eso por esa parte está muy bien, pero hoy en día hay muchos intérpretes titulados, bastantes además, hay muchos intérpretes titulados, pero la realidad es que no se soluciona la problemática educativa de las personas sordas. Entonces yo creo que primero, la prioridad es solucionar eso. Y repito la frase que siempre digo, los niños sordos hoy en día en la actualidad están esperando para tener una educación de calidad y no podemos dejarlos esperando todavía. Hay que centrarse en ellos, en esa educación de los niños sordos, solucionar los problemas que tiene el alumnado sordo, porque creo que eso es urgente. Y no es un problema de ahora, es un problema de siempre, que venimos arrastrando desde siempre. Obviamente se han conseguido algunos cambios, se han mejorado en algunas cosas, pero no es suficiente. También estaban hablando de la importancia de incluir la intérprete de lengua de signos, el bucle magnético, el subtitulado en todas las comparecencias del Parlamento. Es importante adaptarse a las necesidades de las personas sordas, y hay muchos puntos de vista diferentes. El grupo de personas sordas es un grupo muy heterogéneo, que obviamente hay por el tipo de pérdida auditiva que tengan, por el nivel de pérdida auditiva que tengan, por las ayudas técnicas que utilicen las personas sordas también, que pueden ser los audífonos, implantes cocleares, o puede ser que no tengan ninguna de estas ayudas técnicas, porque también a lo mejor ha sido una sordera poslocutiva. También depende de dónde esté el grado de la lesión, si ha sido en el oído interno, externo, medio. O sea que el grupo de personas sordas es muy heterogéneo, pero al final obviamente también depende de la forma de comunicación de cada uno. Lo importante es adaptarse a la situación de cada persona sorda y a las necesidades que tenga cada persona sorda. Hay muchas personas sordas, hasta ahora sí es verdad que nos hemos dado cuenta, y yo por ejemplo también, me ha dado un poco igual decir discapacidad auditiva, sordera o lo que sea, pero sí es verdad que después compara, y al final, porque sí hemos preguntado, yo he preguntado a las personas sordas también, y a mí cuando me preguntan cómo defino lo que soy, yo siempre digo persona sorda, porque la persona va por delante que discapacidad. Por eso cuando me preguntan, por eso repito un poco lo que comentaba antes, la palabra para mí discapacidad sí es verdad que ha sido una palabra que ha tenido mucha evolución, ¿no? Antes era de otra manera, ha ido evolucionando, pero nosotros ponemos el persona por delante, porque lo importante es que se vea la capacidad de la persona, la capacidad. Por eso siempre decimos personas sordas, y obviamente nos llamamos a nosotros mismos personas sordas. Algo que quería comentarles también, que el sistema educativo hasta ahora, hay 2 figuras, está el intérprete de lengua de signos y también está el especialista en lengua de signos. El especialista en lengua de signos es para infantil y primaria, para esas etapas, y el intérprete de lengua de signos es a partir de secundaria. ¿Por qué se hace una diferenciación? El intérprete de lengua de signos es un puente de comunicación, y la función principal
es la fidelidad de la información, la neutralidad y la confidencialidad. Esas son sus funciones, base del código ético. El especialista en lengua de signos tiene dos funciones prioritarias: ser un modelo lingüístico, como un modelo comunicativo lingüístico para los niños sordos, que al final usen la lengua de signos, que copien que vean que hay una persona sorda adulta, usan la lengua de signos, pero porque sí es verdad que muchas veces se incluye la figura del del especialista en lengua de signos para enseñar la lengua de signos a estos niños sordos y que no usen diferentes lenguas de signos, a lo mejor que no estén regladas. La lengua de signos es una lengua oficial, como comentábamos, tiene su gramática, tiene su estructura, igual que la lengua castellana. Pues el profesor, por ejemplo, en la clase usa la lengua oral, y el especialista en lengua de signos usa la lengua de signos para hacer llegar esos conocimientos. Y por otro lado, el segundo objetivo es ser un modelo de identidad sordo para el niño, para que vea que hay un modelo adulto, para que no se vea en un mundo en el que piensa que está solo, que no hay otro modelo. O sea, que también le ofrece el especialista en lengua de signos una inclusión también. Y eso es importante. Por eso el especialista es muy importante. Y esa es la diferencia también entre el especialista y el intérprete de lengua de signos, que es importante también. Quería comentárselo también para que lo vean. Es un concepto que hoy en día que todavía no está nada claro, y igual que el término de discapacidad, accesibilidad universal, es importante también aclarar estos términos. Entonces, yo sé que todos están centrados mucho más en las barreras arquitectónicas, como antes comentaba alguien, pero sí es verdad que la comunicación, el acceso a la información también es importante. Es muy importante acceder, porque se accede también a los conceptos. Y la ley de accesibilidad de 8/1995 de accesibilidad lo dice claramente, pero obviamente es una ley muy antigua y todavía no se han cumplido ciertos aspectos de esa ley. Y además, la situación actual, hay muchas novedades que esa ley no puede cumplir. Hay otra pregunta que me hicieron que es muy buena también. ¿Cómo se coordina FACICAM con las administraciones públicas? Me comentaba. Bueno, lo primero, FACICAM, nosotros somos una ONG. La junta directiva que compone la entidad son voluntarios. Hay un equipo técnico también que sí son los profesionales, pero bueno, tenemos el servicio de intérpretes, la trabajadora social, la educadora, una de COSOR, pero la entidad, el fondo es que somos una ONG. FACICAM defiende como objetivo principal es derribar las barreras de comunicación. Eso es lo que defendemos. La misión de la entidad es trabajar para mejorar el bienestar social de las personas sordas y también de sus familias, fortalecer el movimiento asociativo de personas sordas también de aquí, de Canarias, y hacer cumplir la legislación vigente. Que sí, es verdad que hay mucha legislación, pero hay que cumplirla también. Muchas veces FACICAM tiene capacidad de respuesta para todo, pero sí es verdad que muchas otras veces, ante las demandas que hay, que son muchas, no tenemos capacidad de respuesta. Supera mucho más los recursos que tenemos, supera mucho más las demandas que tenemos con los recursos. Nosotros no somos una administración pública que pueda dar respuesta a todo. Nosotros tenemos, para defender, por ejemplo, yo he venido aquí y obviamente tenía que haber venido otra persona, pero claro, por las circunstancias he tenido que venir yo. Pero bueno, el objetivo al final es el mismo, que es defender los derechos de las personas sordas y conseguir la calidad de vida para ellas. Sí es verdad que nos hemos reunido con el ámbito sanitario, hay otra barrera también, independientemente del ámbito que sea, al final el objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas sordas, independientemente del ámbito que sea. Antes se me olvidó decirles algo también que quería comentarles. Las clases empiezan en septiembre, ya lo comentaba alguien antes, las clases empiezan en septiembre y el intérprete de lengua de signos siempre empieza en octubre. Entonces, claro, ya estamos pensando que muchas veces nos dicen, no pasa nada, es el principio de las clases, el contenido no es importante, pero ¿qué pasa? Que el alumnado no se va a enterar en igualdad de condiciones que el alumnado oyente. Los alumnos no se enteran de los contenidos de las asignaturas, no se enteran de cómo se va a evaluar, no se entera de nada. ¿Consideran que es justo? Esa es mi pregunta. ¿Consideran que es justo que el resto de personas empiecen en septiembre y el alumnado sordo no tenga intérprete hasta octubre? No podemos admitir ese tipo de situaciones. La educación bilingüe también, que antes comentaban, es muy importante.
Es muy importante la educación bilingüe para las personas sordas. La lengua de signos con la lengua oral y también la lectoescritura. Es muy importante porque da mucha posibilidad y muchas alternativas también a las personas sordas. Bien, la educación infantil, la primaria, decía la consejera que bueno, que es que la mayoría es lengua oral, pero ¿qué pasa al final? Las consecuencias las vemos. ¿Qué pasa con esa gente que quiere usar la lengua de signos también y no tiene esa base? El problema no es en infantil o primaria, están obligados el alumnado sordo a ir a clase, obviamente porque es una educación obligatoria. Pero ¿qué pasa en cursos superiores? Pues primero que no se promociona de curso, que no se consigue el título de eso y se van a otros programas que no les permiten avanzar. ¿Dónde está el fallo en eso? Esa también es mi pregunta. ¿Creen que es un problema de capacidad del alumnado realmente? ¿O el problema está en los recursos que se da a ese alumnado? A partir de los ciclos de bachiller, ahí sí es verdad, ahí es donde empiezan el alumnado a dejar las clases, a abandonar los estudios. Obviamente antes, por ejemplo, muchos alumnos sordos dejaban los estudios aquí en Canarias y se iban a la península porque consideraban que allí funcionaba mucho mejor y tenían muchas más adaptaciones. Ahora también se sigue haciendo, pero en menor medida. Estamos hablando de bachiller y universidad. También me he dado cuenta el plan de atención a la diversidad que comentaban, hasta ahora no han contactado con nosotros para hacer ese plan. Si contactan con nosotros estaremos encantados de participar, pero hasta ahora no sé si han contactado con otra entidad, pero desde luego con la nuestra no. De momento yo no me he enterado que hayan contactado con nosotros. Es muy sencillo decir que ahora el problema de la educación, el fallo es por este grupo político que no es responsable, pero vamos, a nosotros no nos importa, no venimos aquí para echar culpas a grupos políticos, que venimos aquí para reivindicar nuestro derecho, que se cubra nuestra problemática, que se solucione, porque sí es verdad que estamos hartos, no es una cosa puntual, es algo que venimos arrastrando a lo largo de toda la historia, y a nosotros nos da igual el grupo político que esté mandando. Lo que nos interesa es que se arreglen estos problemas y que funcione el sistema educativo de manera óptima para las personas sordas. Antes decían que las personas de La Palma están alegres. Hombre, claro, obviamente si le das recursos al final nosotros vamos a estar contentos, nos estás dando calidad de vida, pero sí es verdad que no considero que siempre estén alegres. El día a día no creo que se solucione tampoco la problemática del día a día de las personas sordas. Yo creo que no se da esa situación. Lo digo porque yo conozco a personas de Las Palmas, de La Palma, tengo contacto con ellos y yo veo la problemática que tienen día a día. Con el carnet de conducir, por ejemplo, con el acceso al carnet de conducir a la autoescuela no tienen accesibilidad, por poner un ejemplo, y hay muchas más cosas también. Por último, ya para ir finalizando, comentarles dos cosas. La educación tiene que ser una educación para todos, como comentaba antes, es la llave también para el futuro. Eso está claro, no nos podemos olvidar de las personas sordas que están ahí, que la problemática sigue para ellos. Recuerden que hay niños esperando, como les comentaba, hay niños esperando para poder tener una educación de calidad. Y por mi parte nada más, muchas gracias por atenderme. Pues nuevamente muchas gracias, don Roberto, y nada más, para los compañeros ha terminado la comparecencia, pero informo que la mesa se tiene que quedar a calificar las enmiendas de la ley de perros de asistencia. Sí, solo un ruego, a ver si sería posible que esta comisión no siempre se tenga que convocar a las 12, sino que se pueda convocar también a las 10, porque yo creo que sería mucho mejor que empezara a esa hora.